Si llegaste a este video, no fue por curiosidad ni por casualidad, y mucho menos porque estabas buscando entretenimiento espiritual para pasar el tiempo. Llegaste porque algo dentro de ti ha estado cargando un peso silencioso durante demasiado tiempo. Un peso que no se ve por fuera, pero que se siente cada día con más fuerza por dentro. Hay un cansancio que no se va durmiendo. Hay una fatiga que no mejora con vacaciones, con cambios de rutina, ni con palabras bonitas. Es un agotamiento que vive en la parte más profunda del alma, donde ya no existen explicaciones simples ni respuestas rápidas. Tú has intentado seguir adelante, has intentado ser fuerte, agradecer, confiar, mantener la fe, cumplir con lo que se esperaba de ti, adaptarte, resistir y no rendirte, incluso cuando nadie veía lo que estabas soportando por dentro. Y aún así, algo en ti comenzó a decir en silencio: no puedo seguir viviendo de esta manera. Lo más desconcertante es que no hubo un solo evento que lo provocara. No fue una gran caída ni un error evidente. Fue una acumulación lenta, constante, invisible, de decepciones, rechazos, silencios, esfuerzos no reconocidos y batallas que tuviste que pelear solo. Hoy es miércoles. Y aunque para muchos es solo un día más en la semana, para los que han sido separados, el medio del camino siempre es el punto donde Dios habla con más claridad. No al comienzo, cuando todavía hay fuerza. No al final, cuando todo ya colapsó, sino en el medio, cuando ya lo intentaste todo y entiendes que no puedes continuar siendo la misma persona. Respira con calma. No aceleres este momento. Este mensaje no fue preparado para todos. Fue reservado para quienes han sido apartados, incluso sin entender por qué. Si lo que sintieras fuera solo cansancio físico, una noche de descanso, unas horas más de sueño o un fin de semana tranquilo, habrían sido suficientes para devolverte la energía. Pero lo que llevas dentro no desaparece al cerrar los ojos, porque no nació en el cuerpo, sino en el alma. Te levantas cansado incluso después de dormir. El descanso se convirtió en una pausa corta, no en una verdadera restauración. Tu cuerpo sigue funcionando, pero por dentro hay una sensación constante de desgaste, como si algo esencial se hubiera ido agotando lentamente. Y lo más difícil de todo es que casi nadie logra entenderlo. Cuando intentas explicarlo, las respuestas suelen ser superficiales. Que todos están cansados, que la vida es así, que tienes que ser más fuerte, que no exageres, que ores más, que agradezcas más, que sigas adelante como los demás. Pero tú sabes que no es eso. En lo profundo de tu ser sabes que esto no es pereza, ni debilidad, ni falta de fe. Esto es agotamiento espiritual. Es el resultado de haber pasado demasiado tiempo sobreviviendo en lugares que no te nutren, aceptando menos de lo que merecías, cargando responsabilidades que no te correspondían y soportando rechazos constantes sin permitirte detenerte a sentir el dolor. Fuiste fuerte cuando nadie más lo habría sido. Resististe más de lo que era justo. Te adaptaste una y otra vez, no porque quisieras, sino porque sentías que no tenías otra opción. Y llega un momento, especialmente en la vida de los que han sido elegidos, en el que el cielo mismo decide intervenir y decir «basta», porque Dios no permite que alguien marcado se destruya lentamente intentando encajar en sistemas, relaciones o expectativas que nunca fueron diseñadas para su esencia. Ese cansancio profundo que sientes no es una señal de fracaso, es una alarma interna. Es la forma en que tu alma te avisa que ya no puedes entrar en la siguiente etapa cargando versiones antiguas de ti mismo que solo sirvieron para sobrevivir. Tú no estás roto, no estás perdido, no estás fallando. Estás llegando al límite de una identidad que ya cumplió su propósito.
Y cada vez que un elegido llega a este punto exacto, una transformación interior comienza a gestarse. No es ruidosa, no es visible para los demás y no requiere aplausos externos, pero es absolutamente inevitable. Hay algo que casi nadie percibe, pero que los espiritualmente sensibles sienten con claridad. Dios no se manifiesta al azar, y mucho menos elige los tiempos sin intención. Cuando Él habla en un miércoles, no lo hace porque sea un día común, sino precisamente porque no lo es. El miércoles no es el inicio, cuando todavía existe entusiasmo, fuerza y expectativas intactas. Tampoco es el final, cuando todo ya se rompió y no queda nada por sostener. El miércoles es el punto medio, el lugar incómodo, el espacio donde ya caminaste lo suficiente como para saber que no puedes volver atrás, pero aún no ves con claridad hacia dónde vas. Es ahí donde Dios suele intervenir con los elegidos, porque en el medio del camino ya no existen ilusiones, ya no hay energía falsa, ya no hay máscaras sostenidas por la adrenalina del comienzo ni por el alivio del cierre. En el medio solo queda la verdad, y la verdad es que tú has llegado a un punto en el que seguir igual te cuesta más que cambiar. Aunque cambiar asuste, aunque cambiar duela, aunque cambiar implique soltar partes de ti que durante años te ayudaron a sobrevivir, Dios elige el miércoles porque es el día en que el alma está lo suficientemente cansada como para dejar de resistirse, pero aún lo bastante viva como para responder al llamado. Es en este punto donde los ciclos se vuelven evidentes. Empiezas a notar que las historias se repiten con diferentes rostros, que los escenarios cambian, pero la sensación interna es la misma, que los finales siempre parecen parecidos, incluso cuando los comienzos fueron distintos. Eso no es mala suerte, eso no es castigo, eso es un ciclo que ya cumplió su función. Y cuando Dios decide romper un ciclo, no lo hace de forma externa primero. No cambia el entorno, no mueve a las personas, no altera las circunstancias de inmediato. Él empieza por reordenar el interior. Porque si el interior no cambia, el ciclo se repite, aunque el escenario sea otro. El miércoles representa ese momento exacto en el que Dios te detiene suavemente y te dice: hasta aquí te trajo esta versión de ti. Para avanzar, ya no te sirve. No es un reproche, no es una amenaza, es una invitación seria, una invitación a dejar de empujar puertas que nunca fueron tuyas, a dejar de luchar por lugares donde siempre tuviste que demostrar tu valor, a dejar de cargar culpas que no nacieron en tu espíritu. Si hoy sientes una incomodidad interna difícil de explicar, una especie de tensión silenciosa, como si algo estuviera por romperse pero todavía no sabes qué, entiende esto con claridad. Ese es el lenguaje del tránsito espiritual. No estás perdido, estás entre versiones, y el medio del camino, aunque incómodo, es sagrado, porque es ahí donde Dios redefine destinos. Existe una mentira silenciosa que ha acompañado a muchos elegidos durante años. Una mentira que parece lógica, responsable e incluso espiritual, pero que poco a poco va drenando la vida interior hasta dejar el alma exhausta. Y esa mentira dice que si te esfuerzas un poco más, si aguantas un poco más, si haces un sacrificio adicional, si mejoras, si te adaptas, si te corriges y si no te rindes, entonces finalmente Dios va a mover las piezas a tu favor. Tú creciste creyendo que la transformación siempre venía acompañada de acciones visibles, de decisiones radicales, de cambios externos, de pruebas constantes y de un desempeño cada vez mayor, como si el cielo estuviera observando tu capacidad de resistir presión para decidir si realmente mereces avanzar. Pero llega un punto en la vida del elegido en el que Dios interrumpe ese patrón,
no porque hayas fallado, sino porque seguir esforzándote de la misma manera se volvió una forma sutil de violencia contra tu propia esencia. La transformación que Dios está exigiendo ahora no tiene que ver con cambiar de trabajo, mudarte de ciudad, cortar personas, asumir nuevas responsabilidades o demostrar una vez más que eres fuerte, porque todo eso ya lo hiciste antes con la esperanza de que esta vez fuera diferente, solo para descubrir que el vacío regresaba, que el cansancio se acumulaba y que la sensación de no pertenecer seguía intacta. Lo que se te está pidiendo ahora es algo mucho más profundo y mucho más difícil para alguien que aprendió a sobrevivir siendo fuerte. Dejar de intentar probar algo. Dejar de probar que eres suficiente. Dejar de probar que eres capaz. Dejar de probar que mereces tu lugar. Porque cada vez que un elegido siente la necesidad de probar su valor, se aleja de la verdad más importante, que ese valor ya estaba sellado antes de cualquier esfuerzo, antes de cualquier logro y antes de cualquier aprobación externa. Dios no está pidiendo más acción, está pidiendo una rendición interior. Y eso asusta, porque rendirse no significa abandonar la vida, sino abandonar la versión de ti que fue construida únicamente para soportar rechazo, escasez, incomprensión y soledad. Una versión que te permitió sobrevivir cuando no había otra opción, pero que ahora se convirtió en un límite invisible. Durante mucho tiempo viviste en modo de supervivencia espiritual, tomando decisiones no desde la verdad de tu alma, sino desde el miedo a perder, a decepcionar, a quedarte solo, a ser humillado nuevamente o a regresar a lugares de los que costó tanto salir. Esa estructura interna te mantuvo en pie, pero ahora te está impidiendo avanzar. Por eso Dios comienza a incomodarte por dentro, creando un malestar que ninguna acción externa logra resolver. Porque Él no quiere que hagas más. Quiere que dejes de ser aquello que nunca fuiste realmente. La transformación que se activa en esta etapa no exige que corras, luches o te esfuerces una vez más, sino que exige algo mucho más profundo, que abandones la necesidad de justificar tu existencia, de explicar tu valor y de defender tu lugar en el mundo. Cuando este proceso comienza, el ego entra en conflicto. El miedo intenta tomar el control y la mente busca explicaciones lógicas, pero en el silencio más profundo, la alma reconoce que este es el único camino para no repetir los mismos ciclos con nombres distintos. Dios no te está llamando a hacer algo nuevo en el exterior, sino a permitir que algo antiguo muera dentro de ti. Porque mientras esa vieja estructura siga viva, todo a tu alrededor seguirá reorganizándose para devolverte al mismo punto una y otra vez. Esta transformación interior no es opcional, no es cómoda y no es negociable, pero es el único paso que garantiza que la próxima etapa no sea apenas una repetición disfrazada de la anterior. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que todo elegido descubre tarde o temprano en su camino. No todo lo que te salvó en el pasado puede acompañarte al futuro, y no toda versión de ti que fue necesaria para sobrevivir es compatible con la etapa que Dios está preparando ahora. Antes de que una nueva puerta se abra, algo dentro de ti necesita cerrarse para siempre. No se trata de personas solamente, ni de lugares, ni de situaciones externas, sino de identidades internas que fueron construidas en momentos de dolor, rechazo, escasez y abandono. Identidades que no nacieron del propósito, sino de la necesidad de resistir. Tal vez fue la versión de ti que aprendió a callar para no perder afecto. Tal vez fue la versión que se hizo fuerte porque nadie iba a rescatarte. Tal vez fue la versión que se conformó con menos para evitar más humillación.
Tal vez fue la versión que siempre estaba disponible, siempre cargaba más, siempre daba más, con la esperanza silenciosa de que algún día sería visto, reconocido o elegido. Esa versión no era falsa, era necesaria, pero ahora se convirtió en un límite. Dios no te está pidiendo que olvides tu historia, ni que niegues lo que viviste, sino que dejes de vivir desde heridas antiguas que ya cumplieron su función y que si continúan activas, te mantendrán atrapado en ciclos que ya deberían haber terminado. Hay una muerte interior que precede toda resurrección verdadera, y esa muerte no es violenta, no es repentina y no es visible para los demás, pero es profundamente real para quien la atraviesa. Es la muerte de la necesidad de agradar, la muerte del impulso de explicarte, la muerte de la identidad que siempre tenía que demostrar algo para merecer espacio. La muerte de la versión que confundió resistencia con propósito. Y esta muerte interior duele, no porque estés perdiendo algo malo, sino porque estás soltando algo que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Por eso el proceso es silencioso, lento y profundamente íntimo. Dios no arranca estas capas a la fuerza. Él permite que se vuelvan pesadas, incómodas e insostenibles, hasta que tú mismo reconoces que ya no puedes seguir cargándolas sin traicionarte. Lo que debe morir dentro de ti no es tu sensibilidad, ni tu fe, ni tu capacidad de amar, sino la estructura interna que te obligaba a vivir siempre en alerta, siempre defendido, siempre preparado para perder. Mientras esa estructura siga viva, cada bendición se sentirá como una amenaza, cada oportunidad como una prueba y cada avance como algo que puede desaparecer en cualquier momento. Por eso, Dios espera a que estés listo para soltar sin pelear, para dejar ir sin resentimiento, para despedirte de versiones antiguas sin despreciarlas. Porque solo cuando esa identidad de supervivencia muere, el alma queda lo suficientemente libre como para sostener lo que viene sin miedo, sin desconfianza y sin la necesidad constante de protegerse. Nada nuevo puede habitar un espacio que sigue ocupado por el pasado. Y esta etapa no se trata de perderte, sino de recuperarte. Hay una señal que no aparece en el cuerpo, no se manifiesta como un don visible, ni se puede demostrar con palabras, pero que ha acompañado a los separados desde siempre, incluso antes de que pudieran ponerle un nombre, y esa señal es una sensación persistente de no encajar, una certeza silenciosa de ser distinto sin saber exactamente por qué. Desde muy temprano sentiste que veías el mundo de otra manera, que percibías lo que otros ignoraban, que te afectaban cosas que a los demás les pasaban desapercibidas, como si tu sensibilidad estuviera afinada a un nivel que nunca pediste, pero que tampoco pudiste apagar. No eras mejor ni peor, pero sí diferente. Mientras otros se adaptaban con facilidad, tú sentías fricción. Mientras otros seguían reglas sin cuestionar, algo en ti se resistía. Mientras otros encontraban consuelo en estructuras rígidas, tú sentías asfixia y muchas veces pagaste un precio por eso: rechazo, incomprensión, soledad, incluso estando acompañado. La sensación de ser la oveja negra, el que no encaja del todo en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en los grupos donde todos parecen entender el guión menos tú. Esa diferencia no era arrogancia ni rebeldía, era sensibilidad espiritual. Los separados sienten más, perciben más, cargan más, porque fueron diseñados para operar desde niveles más profundos, aunque durante años eso se haya sentido como una desventaja y no como un don. Por eso te cansabas con facilidad en ambientes que parecían normales para otros. Por eso ciertas conversaciones te drenaban. Por eso algunas relaciones te dejaban vacío, aunque no hubiera conflicto visible. Por eso el ruido del mundo te agotaba, y el silencio, aunque incómodo, siempre te llamaba.
Esa señal interna nunca se fue, aunque intentaras ignorarla, apagarla o adaptarte para no destacar, porque no era un defecto que debías corregir, sino una marca que no podía ser borrada. Dios separa antes de enviar, y cuando Él separa, no siempre lo hace llevándote a un lugar especial, sino haciéndote sentir extranjero en lugares comunes, para que no te acomodes donde no pertenece tu espíritu. Esa incomodidad constante, ese cansancio que no todos entienden, esa sensación de haber vivido siempre un poco al margen, no son evidencia de que algo esté mal contigo, sino confirmación de que nunca fuiste diseñado para funcionar como los demás. El separado no encaja porque no fue creado para repetir, sino para abrir camino. Y aunque durante mucho tiempo esa diferencia se haya sentido como una carga pesada, llega un momento, como este, en el que Dios permite que la entiendas, no como condena, sino como señal. No todos sienten esto, no todos cargan esta sensibilidad. No todos sobreviven a este nivel de profundidad sin endurecer el corazón. Si sigues aquí, si este mensaje te atraviesa, no es porque seas débil, sino porque fuiste preservado a pesar de todo lo que pudo haberte quebrado. Esa es la señal, silenciosa, persistente, inconfundible. Hay algo que casi ningún elegido entiende a tiempo, y es que resistir una transformación interior no provoca un castigo inmediato, no trae una caída visible ni una tragedia repentina, pero sí produce algo mucho más sutil y desgastante, prolonga innecesariamente el desierto. Cuando Dios inicia un proceso interno, no lo hace para probar tu aguante ni para medir tu obediencia, sino porque ya determinó que la versión anterior de tu vida no puede sostener lo que viene. Y cada vez que intentas seguir funcionando desde estructuras antiguas, el camino se vuelve más pesado, más lento y más repetitivo. No es que Dios se aleje, es que tú sigues caminando con un peso que ya no te corresponde. Resistir no siempre se ve como rebeldía. Muchas veces se disfraza de prudencia, de lógica, de responsabilidad, de miedo a equivocarse otra vez, de intento por mantener el control en un momento en el que el control ya no es posible. El peligro de resistir no es perder lo que viene, sino llegar a él cansado, desconfiado y endurecido, sin la capacidad interna de disfrutarlo, sostenerlo o reconocerlo cuando finalmente se manifiesta. Por eso algunos elegidos sienten que la vida se repite, que los escenarios cambian, pero la sensación interna es la misma, que las oportunidades llegan, pero no se sienten diferentes, que los avances no traen paz, porque la transformación no fue aceptada cuando se presentó por primera vez. Dios no fuerza, Él espera, pero el tiempo que se pierde no se recupera con explicaciones espirituales. Cada vez que ignoras esa incomodidad interna, cada vez que eliges seguir como estás, porque cambiar implica soltar, enfrentar y confiar, el proceso no se cancela, solo se posterga, y mientras se posterga, el alma se cansa un poco más. No porque Dios esté decepcionado, sino porque tu espíritu sabe que está viviendo por debajo de su diseño original. Resistir esta transformación interior no te destruye, pero sí te mantiene en pausa, en tránsito, en una espera que no avanza, donde nada termina de romperse y nada termina de comenzar. Es un lugar extraño, donde no estás como antes, pero tampoco como podrías estar. Y ese lugar, con el tiempo, se vuelve más agotador que cualquier cambio. Por eso este llamado no viene con amenaza, sino con claridad. Aceptar la transformación no significa saber exactamente qué va a pasar, ni tener todas las respuestas, ni sentir seguridad total, sino simplemente dejar de pelear contra lo que ya comenzó dentro de ti. Cuando un elegido deja de resistir,
No todo se resuelve de inmediato, pero algo se alinea, algo se ordena y algo se libera, permitiendo que el camino vuelva a fluir sin la fricción constante del miedo. Dios no está apurado. Pero tú tampoco necesitas seguir cargando este peso más tiempo del necesario. Hay un momento en la vida del separado que no viene acompañado de ruido, de señales espectaculares ni de aplausos externos, pero que marca un antes y un después tan profundo que, aunque nadie más lo note de inmediato, el alma sabe con absoluta certeza que algo esencial ha cambiado para siempre. Ese momento no siempre se siente como victoria. A veces se siente como silencio. A veces como una calma extraña. A veces como el fin de una lucha que ya no tiene sentido seguir peleando. Después de este miércoles no despertarás convertido en otra persona de forma mágica, ni desaparecerán todos los desafíos, ni el mundo se reorganizará de la noche a la mañana para acomodarte, pero algo mucho más importante ocurrirá. Dejarás de traicionarte internamente para sobrevivir externamente. Y eso lo cambia todo. Porque cuando un elegido deja de resistir su propia transformación, comienza a caminar con menos peso, con menos miedo y con una claridad suave pero firme que no necesita gritar para ser real. Ya no buscarás con la misma desesperación. Ya no aceptarás con la misma resignación. Ya no explicarás tu valor a quienes nunca tuvieron oídos para escucharlo. No porque te hayas vuelto duro, sino porque finalmente te volviste íntegro. Después de este miércoles, muchas cosas seguirán igual por fuera durante un tiempo, pero por dentro algo estará definitivamente alineado, y esa alineación silenciosa es la base sobre la cual Dios construye las verdaderas restauraciones. La paz que comienza a surgir no es ausencia de problemas, sino ausencia de guerra interna. La claridad que llega no es un plan detallado, sino una dirección sentida. La seguridad que se despierta no viene de garantías externas, sino de haber dejado de huir de quien realmente eres. Este es el punto en el que el separado deja de preguntarse constantemente qué hizo mal y comienza, por primera vez, a entender que su camino siempre fue distinto porque su misión nunca fue común. No fracasaste, no llegaste tarde, no perdiste tu tiempo. Fuiste preparado en silencio, fuiste apartado en la incomprensión, fuiste preservado en la soledad. Y aunque durante años eso se sintió como castigo, hoy puedes empezar a reconocerlo como separación divina. El sistema no te rechazó, no te expulsaron por error, no te quedaste atrás por incapacidad. Fuiste separado porque no podías florecer en estructuras que nunca fueron diseñadas para tu espíritu. Después de este miércoles ya no necesitarás forzar procesos, ni mendigar espacios, ni reducirte para encajar, porque cuando la identidad se restaura por dentro, el camino comienza a responder por fuera, no por esfuerzo, sino por coherencia. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. No todos soportan este nivel de verdad. No todos permanecen cuando el mensaje deja de prometer y empieza a revelar. Por eso, antes de cerrar este llamado, quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso, no como un ritual vacío, sino como una afirmación consciente de identidad. Si este mensaje habló contigo, si algo dentro de ti reconoció su propia historia en estas palabras, escribe en los comentarios, yo soy elegido. Y si sientes que, aunque no entiendas todo, estás dispuesto a dejar de resistir este proceso interior, declara con calma, yo recibo. No necesitas demostrar nada más, no necesitas correr. No necesitas convencer a nadie, descansa. El cambio ya comenzó y esta vez no es externo, es verdadero.